Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, su espacio, donde exploramos las historias y los misterios que nos rodean. Hoy vamos a sumergirnos en algo que a muchos nos ha tocado el alma, algo que resuena profundamente en el corazón, especialmente cuando hablamos de una artista tan carismática y talentosa como Demet Özdemir. ¿Han visto el título, verdad? Vacío en tu corazón. Pero, ¿qué significa realmente cuando hablamos de este concepto, y cómo se relaciona con ella? Prepárense porque vamos a desgranar esto juntos, con esa curiosidad que nos caracteriza. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse nada. Ahora sí, ¿listos para empezar este viaje? La frase vacío en tu corazón es potente, ¿verdad? La usamos para describir esa sensación de melancolía, de anhelo, a veces incluso de soledad, que puede surgir en diferentes momentos de la vida. Y cuando pensamos en Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su sonrisa y su talento innegable, es inevitable que nos preguntemos si ella, como todos nosotros, ha experimentado o experimenta esta sensación. El mundo del espectáculo, con su brillo y su glamour, a menudo oculta las realidades más humanas, las vulnerabilidades que todos compartimos. Y creo que uno de los encantos de Demet es precisamente esa conexión que logra establecer con su público, esa autenticidad que traspasa la pantalla. Si bien no somos videntes ni tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos, podemos, a través de sus declaraciones, de su arte, de cómo se presenta al mundo, inferir ciertas cosas. Pensemos en sus personajes. Demet ha interpretado una variedad de roles, muchos de ellos marcados por la búsqueda de amor, la superación de obstáculos, la resiliencia ante la adversidad. En series como Erkenci Kuş, donde daba vida a Sanem, veíamos a una joven llena de sueños, pero también lidiando con las complejidades de las relaciones y las decepciones. El anhelo de encontrar ese amor verdadero, esa pareja que llene todos los rincones del alma, es un tema recurrente y es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar. ¿Quién no ha sentido ese deseo profundo de ser comprendido, de ser amado incondicionalmente? Y no es solo en la ficción donde encontramos ecos de estas emociones. En entrevistas, Demet ha hablado con una delicadeza admirable sobre su vida personal, sus experiencias y sus aspiraciones. Ha compartido momentos de alegría, pero también ha insinuado las luchas internas que todos enfrentamos. El camino hacia el éxito, especialmente en una industria tan exigente, no está exento de sacrificios, de momentos de duda, de la necesidad de reafirmarse constantemente. Estas presiones, sumadas a la exposición pública, pueden generar una sensación de aislamiento, de sentir que, a pesar de estar rodeada de gente, hay una parte de uno mismo que permanece inaccesible o insatisfecha. El vacío en tu corazón puede manifestarse de muchas maneras. A veces es un susurro, una leve melancolía que nos acompaña en un día lluvioso. Otras veces es un grito silencioso, una necesidad profunda de conexión y pertenencia. Para Demet como figura pública, esta búsqueda de plenitud y de conexión puede ser aún más compleja. Imaginemos la presión de mantener una imagen pública, de lidiar con el escrutinio constante, de equilibrar la vida profesional con la personal. En medio de todo eso, encontrar ese espacio de paz interior, esa satisfacción profunda, es un desafío que requiere mucha fortaleza. Una de las cosas que más me impresiona de Demet es cómo, a pesar de las posibles luchas, proyecta una imagen de fortaleza y positividad. Ha sabido reinventarse, ha demostrado una evolución artística constante, y eso habla de una profunda autoconciencia. Y creo que esa autoconciencia es clave para abordar cualquier tipo de vacío emocional. Reconocerlo, aceptarlo y luego trabajar activamente para llenarlo. Y no me refiero a llenarlo con cosas externas, sino con experiencias significativas, con relaciones auténticas, con crecimiento personal. Pensemos en las relaciones amorosas, un tema que inevitablemente surge cuando hablamos de vacío en el corazón. La vida sentimental de cualquier persona, y más aún de una celebridad, está bajo el microscopio. Las rupturas, las decepciones, la búsqueda de esa persona ideal, todo eso puede dejar cicatrices. Pero también puede ser una oportunidad para aprender, para fortalecerse, para entender mejor lo que uno realmente busca y merece. Y en ese sentido, Demet ha mostrado una admirable capacidad para recuperarse y seguir adelante, siempre con una actitud digna y resiliente. Además de las relaciones románticas, el vacío puede provenir de otras áreas.
La familia, los amigos, la realización profesional, el propósito de vida. Para Demet, su carrera es claramente una gran pasión, un motor que la impulsa. Pero incluso en el éxito profesional, puede haber momentos de reflexión, de preguntarse si lo que uno está haciendo realmente resuena con su ser más profundo. La búsqueda de significado es algo universal, y es probable que ella, como cualquier ser humano ambicioso y reflexivo, también se plantee estas preguntas. Y aquí es donde entra la belleza de la conexión humana. A través de sus actuaciones, Demet nos permite asomarnos a esas emociones, a esas luchas universales. Cuando la vemos llorar en pantalla, cuando la vemos reír con genuina alegría, o cuando la vemos suspirar con un anhelo palpable, nos vemos reflejados. Nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias en nuestras vidas, las emociones fundamentales son las mismas. Esa capacidad de tocar nuestras fibras sensibles es lo que la hace tan especial. El concepto de vacío en tu corazón también puede ser un motor de crecimiento. A veces es precisamente esa sensación de incompletud la que nos impulsa a buscar algo más, a superarnos, a explorar nuevas facetas de nosotros mismos. Podríamos decir que, en cierto modo, ese vacío es lo que nos mantiene vivos, curiosos y en constante evolución. Es la chispa que nos lleva a buscar la plenitud. Ahora, ¿cómo aborda uno como figura pública ese vacío? Probablemente a través de la introspección, del apoyo de amigos y familiares cercanos, y por supuesto de su arte. El acto de actuar puede ser catártico, una forma de procesar y expresar emociones que de otra manera serían difíciles de gestionar. Cuando Demet se mete en la piel de un personaje, puede estar explorando, de forma indirecta, sus propias experiencias y sentimientos. Y es importante recordar que el vacío no es necesariamente algo negativo. Puede ser un recordatorio de nuestra humanidad, de nuestra necesidad de conexión y de amor. No se trata de eliminarlo por completo, sino de aprender a vivir con él de una manera saludable, de usarlo como una herramienta para crecer y para buscar experiencias que nos llenen de verdad. Si pensamos en Demet, ella ha mostrado una gran resiliencia. Ha superado desafíos, ha aprendido de sus experiencias, y siempre ha buscado seguir adelante con una sonrisa. Eso, para mí, es una muestra de que, si bien puede haber momentos de introspección profunda, hay una fuerza interior que la impulsa. Es esa fuerza la que le permite conectar con nosotros, la que le permite entregar interpretaciones tan emotivas. Imaginen la vida de una estrella. Constantemente en el ojo público con millones de seguidores que la admiran. Por un lado, es un privilegio inmenso. Pero por otro, puede generar una presión enorme. La necesidad de ser perfecta, de no cometer errores, de siempre estar feliz. Y eso, queridos amigos, es una carga muy pesada. El vacío en el corazón puede surgir de esa disonancia entre la imagen pública y la realidad interna. La clave, creo yo, para Demet y para todos nosotros, es la autenticidad. Ser fiel a uno mismo, permitirse sentir todas las emociones, y buscar la plenitud en aquello que realmente importa. Las relaciones genuinas, las pasiones que nos mueven y el crecimiento personal. Y en ese sentido creo que Demet Özdemir nos da un gran ejemplo. Ha demostrado una evolución constante no solo como actriz, sino como persona. Y eso es algo que admiro profundamente. Entonces, ¿qué podemos decir del vacío en tu corazón en relación con Demet Özdemir? Podemos decir que, como todos nosotros, es probable que haya experimentado o experimente esa sensación. Pero también podemos decir que ha demostrado una admirable capacidad para transformarla en fortaleza, en motivación, y en una conexión aún más profunda con su público. Su arte nos permite ver un reflejo de nuestras propias emociones, y eso es un regalo invaluable. Y quizás en última instancia la respuesta a ese vacío no está en encontrarlo afuera, sino en cultivarlo adentro. En llenar nuestras vidas con experiencias significativas, con amor propio, con relaciones auténticas, y con la constante búsqueda de ser mejores personas. Y si bien no podemos leer la mente de nadie, sí podemos apreciar la forma en que Demet Özdemir, a través de su talento y su humanidad, nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar esa plenitud que todos anhelamos. Así que, para resumir, hemos explorado la idea del vacío en tu corazón, y cómo se relaciona con la figura pública y artística de Demet Özdemir. Hemos visto que, si bien es una sensación humana universal, su experiencia, marcada por la exposición pública y la exigencia de la industria, puede tener matices particulares.
Sin embargo, su resiliencia, su autenticidad y su capacidad para conectar con nosotros a través de sus actuaciones, nos muestran un camino hacia la superación y la búsqueda de la plenitud. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes el vacío en tu corazón? ¿Cómo lo han abordado en sus propias vidas? Dejen sus comentarios. Ese abajo quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho reflexionar o les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.